día, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Jorge Tapia. Vamos a hablar de microbiodecodificación o microbiodescodificación. Estás en Biodescodificación Energética Emocional Nivel 2. Comenzamos. Está conmigo la profesora Patti Jiménez Herez. Patti, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí nuevamente. Vamos a trabajar sobre este tema que tiene una profundidad muy interesante, que es cómo los microorganismos se relacionan con la biodescodificación o la descodificación energética emocional. Así es. El tema me ha gustado muchísimo, ¿sabes por qué? Porque poco a poco hemos tenido que ir cambiando la visión que incluso hemos aprendido hasta a nivel de universidad, ¿no? Al pensar, por ejemplo, por qué se enferman las personas, empezando por eso. Si habíamos cambiado incluso y se ha modificado hasta nuestros tiempos, incluso cómo se considera ahora la biología y el funcionamiento de los organismos. Entonces, ¿por qué habíamos dejado así como que relegados a los microbios y seguíamos pensando que hay que cuidarnos de los microbios? Entonces, si cambiamos nuestro marco de conceptos, de referencia, pues igual también tendríamos que incluir hasta lo que no vemos, que son los microbios. Pasteur no podía explicar por qué causas unas personas no se enfermaban en presencia de los mismos gérmenes que enfermaban a otras. Eli Metnikov, que nace en 1845 y muere en 1916, presentó sus trabajos de investigación acerca de la enfermedad, de que la enfermedad no se presentaba porque el sistema de defensa de los individuos no era universal. No era el mismo. No, y no es universal. Sí. O sea, no es que vayas a cualquier lugar y en ningún lugar te vas a enfermar. Claro. No, había sus diferencias. Dice, no era universal y no detenía a todos los intrusos. Esto solo se presentó como una justificación para Pasteur, sin darse cuenta de que nacía la inmunología. Más tarde, cerca de la muerte de Louis Pasteur, cuando él ya está por fallecer, reconoce que los gérmenes y las bacterias no eran la causa de las enfermedades y que había también la acción del sistema inmunológico que defendía al organismo. Entonces, confirmó que la enfermedad aparece primero y luego aparece el germen, dándole la razón a Bechamp y a Claude Bernard y finalmente también a Eli Metnikov. Muy bien. En la actualidad, diversas teorías intentan una nueva comprensión de la enfermedad para responder qué sucede, cómo sucede y por qué sucede. Dice, en lugar del término idiopática, ¿qué quiere decir? No tengo la más mínima idea. Cuando escuches la que digan, es que es una enfermedad idiopática, tú dices, ay, personas por las ideas. No, sí, doctor. Significa que no sabemos por qué. No tenemos la ¿Y menor qué idea. cantidad de enfermedades, padecimientos, Pati y compañeros, están catalogadas como idiopáticas? Así es. O sea que en la verdad, ahí te preguntas, ¿cuál ciencia? Y mira que podemos hablar de síntomas o de enfermedades muy simples, por así decirlo, y algunas otras muy complicadas. Pero si nos fuéramos, por ejemplo, por la tos, dime cuándo te da una tos igual a otra. Claro. Y en una familia, pues prácticamente cada quien tendría su tipo de tos. Bueno, Carl Jung, el Dr. Hammer, Klaus Sabat, Louis Hay orientaron acerca de las causas de ciertas enfermedades, mencionando las emociones como un origen frecuente. Pues ahí también empezaron a causar otra revolución porque dijeron, no, pues sí, estamos dudando en primer lugar de los microorganismos y de sus acciones y ahora nos vienen a decir que las emociones también intervienen.
como que no les hicieron al principio mucho caso. Y muchas gracias. Sí, tampoco, y era así como que, pues estos con sus ideas. Lo vive el doctor Hammer, donde le quitan hasta El la título. licencia, tiene que irse a otros países porque no lo dejaban. Y estuve en la cárcel 2 o 3 sí, años. no lo dejaban practicar por simplemente decir que eran causas emocionales del cáncer. Sí. Nomás imaginemos ese nivel de un investigador que diga eso. Pues claro que los laboratorios y las demás estructuras médicas lo descalificaron por ser un grupo dominante. Claro que a esas estructuras médicas, como así le vamos a poner, que son desde las asociaciones, las organizaciones mundiales y laboratorios, la mayoría pues hicieron equipo para decir, pues este tipo está loco, ¿cómo vamos a combatir las emociones si aquí tenemos todos los gabinetes llenos de medicina? Muy bien. Entonces, al analizar las enfermedades desde diversos ángulos, nos va a permitir establecer que la decodificación sea una guía que a veces funciona y otras debe ajustarse a encontrar una nueva lógica, ya que no es el paciente el que debe ajustarse a lo que dice un libro. El libro se ajusta a las características y necesidades del consultante. Ese es un párrafo que me encantó porque obviamente nosotros nos hemos basado también en ese principio de que no son, el cuerpo de la persona no es el que se tiene que ajustar a lo que dice el libro. No son dardos exactos. No. Cada persona tiene su propia diana, sus propias razones, sus propias percepciones. Así es. Entonces, si yo le apliqué esto y no funcionó, pues aplícale otra cosa hasta que le encuentres. Claro, hasta ¿cuál que es lo que encuentres el caminito, ¿no? Sí. Ajá. Y eso es, como te digo, pues lo que de alguna manera también refuerza y nos hace ver que estamos en un acierto al considerar que aquí no va a haber pares para una persona. O sea, dame pares para la diabetes, como es así la pregunta más frecuente. Por supuesto que no, y estamos hablando de una enfermedad, se puede decir que es compleja, pero que cada persona la vive y la transcurre de una manera muy, muy particular. No podemos generalizar, pero igual también que nos hace esa pregunta, pues bueno, tenemos que considerar que no tiene la culpa, porque así es la educación que hasta hace poco pues habíamos recibido. Precisamente por eso ahora, a través de la decodificación o la biodescodificación, pues encontramos lo que cada persona necesita. Claro. Y además en su tiempo para resolverlo. El doctor Hammer nos habla de 5 leyes biológicas y nos dice que constituyen un cambio de paradigma en la definición de las enfermedades, incluso como el cáncer. Estas leyes biológicas nos permiten entender que lo que sucede en el organismo no es algo incontrolable y peligroso, sino que se trata de una serie de procesos diseñados sabiamente por la naturaleza para que nuestro cuerpo tenga la posibilidad de responder apropiadamente a eventos dramáticos e inesperados para adaptarse y sobrevivir. Son un cambio radical en el punto de vista desde el cual se entiende el funcionamiento del organismo humano. Entonces, de acuerdo a la 4ª y 5ª ley relacionado con ese tema, Con nuestro tema, así es la 4ª ley biológica, Pati, que nos habla del papel de los microbios en la restauración de los tejidos, siendo cirujanos naturales. Entonces, fíjate, allá se justifica todo lo que hemos visto en tiempos pasados, que los microorganismos están ahí, o sea, llegan después con un sentido biológico. Y dice, rellenan huecos donde las células han desaparecido o fagocitan aquellas que sobran. Saben exactamente dónde, cuándo y cómo actuar en función de la capa embrionaria. Los microorganismos han sido el eslabón para que se produjera y conservara la vida. Es decir, que los microorganismos tampoco son, pues, son sorprendentes porque tienen, por así decirlo,
cierta inteligencia. Los virus se van a instalar en determinados lugares. No creamos que pues nomás te cayeron ahí en, no sé, en un dedo, ¿no? Porque saliste a la calle y te lo pescaste, no. O las bacterias, no son así de que, o sea, pueden atacar todo el cuerpo. Y los hongos, por ejemplo, y los parásitos, de la misma manera, no caen nomás porque sí, se generan por algún motivo. Así es. Y dice, hay un sentido en la presencia de los millones de microbios que tenemos en el organismo y para algo fueron puestos por la naturaleza en mucho mayor número que células en el cuerpo. Eso también me gustó muchísimo porque representa una justificación científica de lo que también ya hemos comentado en temas anteriores, en el que tenemos más microbios, que células en el cuerpo. Claro. Y la quinta esencia. La quinta esencia, que es la quinta ley, que nos dice es la llave para comprender la descodificación biológica, indica que todo tiene un sentido, todo, hasta la enfermedad, es un programa biológico de supervivencia. La naturaleza es tan sabia que hará que el tipo de síntoma sea el más adecuado para cubrir las necesidades descubiertas en el momento del choque biológico con el objetivo de conseguir la supervivencia del individuo. Todo es mantenernos vivos. Claro, y además es una respuesta de protección, porque una persona, por ejemplo, empieza a padecer una artritis reumatoide o una artritis deformante que le impide moverse. ¿Por qué? Ahí volvemos al inicio, que estos autores se preguntaron por qué y para qué. Pues quizás sea el tiempo que aprenda a recibir, ¿verdad? Ahora sí, a ver, ¿no te estabas quieta antes? Bueno, a ver, ahora con esta enfermedad, pues no te vas a poder mover y desplazar y vas a tener que estarte quieta aprendiendo a recibir. ¿Qué tiene que recibir? Pues que le ayuden a cambiarle el pañal, que le den de comer en la boca. Y dice, antes el ego decía, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Y ahora la enfermedad viene a poner las cosas en su lugar. De alguna manera, así, a solucionar. A solucionar, efectivamente. Las enfermedades dejan de ser en fenómenos malos o fortuitos que la naturaleza no haya previsto. O sea que nadie se enferma por qué mala suerte, ¿no? Bueno, es una manera de justificar. Sí. Sino más bien fenómenos perfectamente programados en los organismos que les dan oportunidad de salir adelante cuando se encuentran abruptamente en una situación que conlleva una amenaza para la supervivencia del individuo y de la especie. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el Dr. Honoris Causa Jorge Tapia Márquez. Gracias y hasta la próxima.